En una fría mañana de invierno, una niña hambrienta entró tímidamente en la recepción de una gran empresa. El empresario, conocido por su frialdad, decidió ofrecerle una comida completa, sin hacer preguntas. Años después, en medio del colapso de la compañía, volvió, ahora como la mente brillante capaz de salvarla. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Era una de esas mañanas típicas de invierno en Ciudad de México, cuando el aire frío se colaba entre los edificios y la niebla cubría los rascacielos como un manto gris. En las zonas altas de Santa Fe, donde las corporaciones más importantes del país erguían sus torres de cristal, don Rodrigo Montero observaba la ciudad desde el piso 40 de su imperio empresarial. Montero Corporativo había crecido exponencialmente en los últimos 15 años, convirtiéndose en una de las empresas más influyentes en el sector inmobiliario y de construcción de todo México. El reloj apenas marcaba las 7 de la mañana cuando don Rodrigo ya revisaba los informes del último trimestre. A sus 55 años, mantenía la misma disciplina que lo había llevado a la cima. Madrugadas productivas, decisiones calculadas y una frialdad impecable para los negocios. Su reputación lo precedía en cada sala de juntas, respetado por su visión, temido por su dureza al negociar. La ciudad comenzaba a despertar bajo una fina llovizna que anunciaba un día particularmente frío. Don Rodrigo se acomodó la corbata de seda italiana frente al ventanal, que le ofrecía una vista panorámica de la megalópolis. Su asistente, Carmen Juárez, entró con paso firme, llevando una carpeta negra con los documentos para la junta de esa mañana. «Buenos días, don Rodrigo. Aquí está todo listo para la reunión con los inversionistas japoneses. La sala de juntas está preparada y el equipo financiero ya está repasando la presentación». «Gracias, Carmen. Asegúrate de que el servicio de café sea impecable. Estos japoneses valoran los detalles». La asistente asintió y salió con la misma eficiencia con la que había entrado. Don Rodrigo se permitió un último vistazo a la ciudad antes de sumergirse en la vorágine de otro día de negociaciones millonarias. Sin embargo, algo inusual captó su atención en el vestíbulo de la planta baja, visible a través de las cámaras de seguridad que monitoreaba ocasionalmente desde su tablet. Una figura pequeña, casi insignificante en comparación con el lujo del lugar, había ingresado al edificio. Una niña de no más de 12 años, con una chamarra desgastada varias tallas más grande, temblaba visiblemente mientras hablaba con el personal de seguridad. Su cabello negro, húmedo por la lluvia, enmarcaba un rostro moreno con ojos grandes que reflejaban una mezcla extraña de miedo y dignidad. Don Rodrigo frunció el ceño. La seguridad del edificio era impecable. ¿Cómo había logrado entrar una niña que claramente no pertenecía allí? Por simple curiosidad, activó el audio de la cámara. «Por favor, señor, solo quiero algo para comer», decía la niña con voz suave pero firme. «He caminado mucho y tengo hambre. No pido dinero, solo un poco de comida». El guardia de seguridad, un hombre robusto de apellido Gutiérrez, parecía incómodo con la situación. «Niña, este es un edificio corporativo, no un comedor público. Tendrás que irte». Don Rodrigo observó cómo la pequeña mantenía su postura, sin llorar ni suplicar, solo con esa dignidad impropia de su edad y condición. Algo en su mirada, en su forma de sostenerse a pesar del frío y el hambre, tocó una fibra olvidada en el corazón del empresario. Sin pensarlo demasiado, tomó el teléfono interno. «Gutiérrez, soy Montero. Deje pasar a la niña al comedor. Charé empleados. Que le sirvan un desayuno completo». El guardia pareció sorprendido, pero asintió hacia la cámara. «Como usted diga, don Rodrigo». Minutos después, mientras bajaba hacia la sala de juntas, don Rodrigo desvió su camino hacia el comedor. No entendía por qué sentía curiosidad por aquella intrusa, pero algo lo impulsaba a verla de cerca. Quizás era que en esos ojos había reconocido algo que él mismo había perdido hace mucho: esperanza. La encontró sentada en una mesa apartada, comiendo con calma y buenos modales un plato de huevos con frijoles,
pan dulce y chocolate caliente. A diferencia de lo que esperaba, no devoraba la comida con desesperación, sino que comía con una dignidad sorprendente, como si quisiera saborear cada bocado. «¿Cómo te llamas?», preguntó don Rodrigo, deteniéndose junto a su mesa. La niña levantó la mirada sin intimidarse ante el imponente hombre de traje. «Lupita, señor. Guadalupe Vega». «¿Dónde está tu familia, Lupita?». Un breve destello de dolor cruzó su mirada, pero lo controló rápidamente. «Mi mamá está enferma, señor. Vivimos en Iztapalapa. Ella no ha podido trabajar últimamente». Don Rodrigo asintió sin hacer más preguntas. No era hombre, de impulsos caritativos, pero algo en la dignidad de aquella niña le impedía tratarla con condescendencia. «Termina tu desayuno tranquila», dijo finalmente, y sin esperar respuesta, continuó su camino hacia la sala de juntas. La reunión con los inversionistas japoneses fue un éxito rotundo. Nuevos proyectos inmobiliarios en Cancún y Los Cabos, millones de dólares en inversiones aseguradas, y el futuro de Montero Corporativo parecía más brillante que nunca. Sin embargo, durante 1900, toda la jornada, la imagen de aquella niña permaneció en un rincón de la mente de don Rodrigo. Al finalizar el día, cuando regresaba a su oficina, Carmen lo interceptó con una pequeña nota en sus manos. «Don Rodrigo, la niña que estuvo en el comedor dejó esto para usted antes de irse». El empresario tomó el papel doblado cuidadosamente. En una caligrafía infantil pero clara se leía: «Gracias por la comida, señor. Algún día regresaré para ayudarlo como usted me ayudó hoy. Lupita Umpe». Don Rodrigo sintió una sonrisa involuntaria formarse en sus labios, algo poco común en él. Guardó la nota en el bolsillo de su saco sin saber por qué lo hacía. Quizás porque en sus 30 años de carrera empresarial nadie le había ofrecido ayuda sin esperar algo a cambio. «Carmen, comunícame con la Fundación Montero. Quiero que localicen a esta niña y a su madre. Averigüen su situación y qué tipo de ayuda necesitan». Carmen pareció sorprendida, pero asintió sin hacer preguntas. La Fundación Montero era el brazo filantrópico de la corporación, creado más por imagen pública que por genuina preocupación social, y rara vez don Rodrigo se involucraba personalmente en sus actividades. Esa noche, mientras conducía su Bentley hacia su penthouse en Polanco, la lluvia arreciaba sobre la ciudad. Don Rodrigo pensó en Lupita, preguntándose si habría llegado bien a su casa, si tendría un techo adecuado para protegerse de aquella tormenta. Se sorprendió a sí mismo con estos pensamientos. Él, que había construido su fortuna siendo implacable, que había aprendido a ver personas solo como recursos o impedimentos, ahora se preocupaba por una niña desconocida de un barrio marginal. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Nuevos contratos, negociaciones, ganancias millonarias. La vida de don Rodrigo siguió su curso habitual de lujo y poder. Recibió un informe de la fundación. Habían localizado a Lupita y a su madre, Elena Vega, una mujer joven que sufría de una enfermedad degenerativa que le impedía trabajar. Vivían en condiciones precarias, sobreviviendo con trabajos eventuales de la niña y ayuda de vecinos. La fundación, siguiendo instrucciones de don Rodrigo, les ofreció apoyo, tratamiento, médico para Elena, una vivienda digna y una beca completa para que Lupita pudiera estudiar. Sin embargo, don Rodrigo se mantuvo al margen, sin visitar personalmente a la familia ni establecer contacto directo. Era como si quisiera mantener aquel gesto inicial en el anonimato, como un secreto entre él y aquella niña de mirada profunda. Con el tiempo, el recuerdo de Lupita se fue desvaneciendo entre las ocupaciones y preocupaciones del poderoso empresario. Solo ocasionalmente, cuando pasaba junto al comedor de empleados o cuando la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de su oficina, venía a su mente la imagen de aquella niña y su promesa escrita en un trozo de papel. Lo que don Rodrigo no podía imaginar es que aquel simple gesto de humanidad, aquel desayuno ofrecido sin pensar, sería la semilla de un cambio que transformaría su vida y su imperio
de maneras que jamás podría haber anticipado. 10 años habían transcurrido desde aquel encuentro fortuito. La Ciudad de México había cambiado, expandiéndose como un organismo vivo que devoraba los espacios a su alrededor. Nuevos rascacielos competían por alcanzar el cielo. Nuevas avenidas conectaban barrios antes distantes, y nuevas fortunas se habían forjado en el caldero incesante de la megalópolis. Don Rodrigo Montero había cambiado también. Las canas dominaban ahora su cabello antes negro, y pequeñas arrugas surcaban el contorno de sus ojos. A sus 65 años, seguía siendo una figura imponente en el mundo empresarial mexicano, aunque un observador atento podría notar cierta fatiga en su mirada, un peso invisible sobre sus hombros que no estaba allí una década atrás. El Grupo Montero se había expandido vertiginosamente durante esos años. De ser una empresa principalmente inmobiliaria, había diversificado sus operaciones hacia hoteles de lujo, centros comerciales y hasta una aerolínea regional que conectaba los principales destinos turísticos del país. La torre corporativa en Santa Fe ahora era solo una de las 5 sedes que el conglomerado tenía en distintas ciudades de México. Sin embargo, bajo la apariencia de prosperidad, se gestaba una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que don Rodrigo había construido. Los números no mienten. Don Rodrigo, explicaba Ernesto Valdivia, director financiero del grupo, mientras proyectaba gráficas alarmantes en la sala de juntas. Hemos tenido 3 trimestres consecutivos de pérdidas. La inversión en el proyecto de Riviera Maya está estancada por problemas legales. Los costos operativos de la aerolínea se han disparado con el aumento del combustible y la nueva cadena de hoteles boutique no ha logrado la ocupación proyectada. Don Rodrigo observaba las cifras con expresión impenetrable. A su alrededor, los rostros tensos de su equipo directivo reflejaban la gravedad de la situación. Además, continuó Valdivia, la recesión global ha afectado el flujo de turistas extranjeros y varios inversionistas importantes están considerando retirar su capital. ¿Y qué propones, Ernesto?, preguntó don Rodrigo con ese tono calmado que sus colaboradores sabían interpretar como el preludio de una tormenta. Tenemos que recortar personal, vender activos no esenciales y posiblemente considerar la venta de la división hotelera a nuestros competidores del Grupo Herrera. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Vender a los Herrera era prácticamente una rendición. Durante años ambas familias habían competido ferozmente por el control del mercado inmobiliario y turístico de México. Jamás venderé a los Herrera, sentenció don Rodrigo, golpeando suavemente la mesa con su puño. Buscaremos otras, alternativas, pero las alternativas escaseaban. En los meses siguientes la situación empeoró. Proyectos que habían sido el orgullo del grupo comenzaron a tambalearse. El prestigioso desarrollo de condominios en Polanco, que había sido presentado como la nueva joya de la corona, enfrentaba problemas estructurales que requerían millones en reparaciones. La aerolínea perdía rutas frente a competidores más eficientes. Los inversionistas comenzaron a retirarse silenciosamente, como ratas abandonando un barco que se hunde. En su despacho privado, lejos de las miradas de sus empleados, don Rodrigo contemplaba el imperio que se desmoronaba. Sobre su escritorio, un informe detallaba la caída del valor de las acciones del grupo en la Bolsa Mexicana de Valores, 40% en solo 6 meses. Su fortuna personal, otrora calculada en miles de millones de pesos, se reducía día tras día. Carmen. Juárez, quien seguía siendo su asistente después de tantos años, entró con la discreción que la caracterizaba. Don Rodrigo, el señor Herrera está en línea. Dice que tiene una propuesta que podría interesarle. Dile que estoy ocupado, respondió secamente. También llamó el banco. Necesitan confirmar la reunión de mañana para discutir la reestructuración de la deuda. Don Rodrigo asintió, sin apartar la mirada de la ventana. Desde allí podía ver parte de la ciudad que había ayudado a construir. Edificios que llevaban el sello Montero,
centros comerciales donde miles trabajaban gracias a sus inversiones. Todo eso podría desaparecer si no encontraba una solución pronto. Y Carmen dudó un momento antes de continuar. Varios directores han presentado su renuncia esta mañana, incluyendo a Ernesto Valdivia. Aquello sí consiguió que don Rodrigo se girara para mirarla. ¿Valdivia renunció? ¿Después de 15 años? Al parecer, recibió una oferta de los Herrera, explicó Carmen con evidente incomodidad. Y no es el único. Varios ejecutivos clave están siendo contactados por la competencia. El empresario sintió cómo la ira se apoderaba de él. La traición de Valdivia era solo el último de una serie de golpes que parecían no tener fin. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que el imperio que había construido con tanto esfuerzo estuviera desmoronándose ante sus ojos? Esa noche, don Rodrigo se quedó solo en su oficina hasta tarde. El edificio había quedado prácticamente vacío, salvo por el personal de seguridad. En momentos así, sentía el peso de la soledad. Su esposa lo había abandonado hace años, cansada de vivir con un hombre obsesionado con los negocios. Su único hijo, Alejandro, vivía en Europa y apenas mantenían contacto. No tenía amigos reales, solo socios, competidores y empleados. Abrió el cajón inferior de su escritorio y extrajo una pequeña caja de madera donde guardaba documentos personales importantes. Entre papeles y fotografías antiguas, encontró un trozo de papel amarillento, doblado cuidadosamente. Lo abrió con curiosidad, sorprendido al reconocer aquella nota que había conservado sin saber exactamente por qué. Gracias por la comida, señor. Algún día regresaré para ayudarlo como usted me ayudó hoy. Lupita Umbe. Sonrió con amargura. Aquel gesto impulsivo de hace 10 años parecía ahora parte de otra vida, de otro Rodrigo Montero menos obsesionado con el poder y la riqueza. Recordó vagamente a la niña de mirada digna y a su madre enferma. La Fundación Montero les había brindado apoyo por un tiempo, pero eventualmente el caso se perdió entre miles de otros beneficiarios. Don Rodrigo nunca siguió personalmente su progreso. ¡Qué ironía!, murmuró para sí mismo, guardando nuevamente la nota. Ahora soy yo quien necesita ayuda. Los días siguientes fueron una sucesión de reuniones desesperadas con bancos, inversionistas potenciales y asesores financieros. Cada encuentro confirmaba lo que ya sabía. El Grupo Montero estaba al borde del colapso. La prensa económica comenzaba a especular sobre su caída, y los rumores se extendían como pólvora en el ambiente empresarial. Don Rodrigo, dijo Carmen una mañana entrando apresuradamente a su oficina, hay algo que debe ver. Le entregó una tablet con la edición digital de El Financiero, uno de los periódicos económicos más influyentes del país. El titular era demoledor: Imperio Montero al borde de la quiebra. Grupo Herrera prepara oferta hostil. El artículo detallaba con precisión alarmante la situación financiera del grupo y revelaba información que solo podría provenir de alguien dentro de la empresa. La traición era más profunda de lo que imaginaba. ¿Quién filtró esto, Carmen? ¿Quién sigue trabajando para mí mientras me apuñala por la espalda? No lo sé, señor, pero hay algo más. Carmen parecía inusualmente nerviosa. La junta directiva ha convocado una reunión extraordinaria para mañana. Creo que van a proponer su retiro y la venta controlada de activos a los Herrera. Don Rodrigo sintió cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. La junta directiva, compuesta en su mayoría por personas que él mismo había designado, ahora conspiraba para destituirlo. Era el final. Esa noche, solo en su penthouse de Polanco, contempló la ciudad iluminada mientras bebía un whisky añejo. Había construido y perdido una fortuna. Había levantado edificios que permanecerían mucho después de que él se hubiera ido. Pero al final, ¿qué quedaba? ¿Qué legado dejaría realmente? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono. Era Carmen. Don Rodrigo, disculpe la hora, pero acabo de recibir una llamada interesante. Una consultora especializada en reestructuraciones empresariales
quiere reunirse con usted mañana antes de la junta directiva. Dicen que tienen una propuesta que podría salvar al grupo. ¿Otra consultoría? Hemos visto decenas en las últimas semanas, Carmen. Todos prometen milagros y entregan nada. Esta es diferente, señor. La dirige una mujer joven que ha tenido éxito impresionante revitalizando empresas en crisis. Logró salvar al grupo tecnológico Rivera cuando todos lo daban por perdido. Su nombre es Guadalupe Vega. Don Rodrigo se quedó inmóvil, con el vaso de whisky suspendido a medio camino hacia sus labios. Aquel nombre removió algo en su memoria, pero no lograba ubicarlo con precisión entre los miles de contactos y personas que había conocido a lo largo de su carrera. ¿Guadalupe Vega? No recuerdo haberla conocido. Yo tampoco la conozco personalmente, respondió Carmen, pero su reputación es excelente. Y lo más importante, dice que no cobrará honorarios a menos que logre resultados concretos. Parece muy interesada específicamente en trabajar con usted. Don Rodrigo contempló la oferta. No tenía nada que perder. Si la junta directiva planeaba destituirlo al día siguiente, cualquier alternativa, por improbable que fuera, merecía ser considerada. Está bien, Carmen. Programa una reunión para mañana a las 7 de la mañana antes de la junta. Y gracias por seguir aquí cuando todos los demás se han ido. A sus órdenes, don Rodrigo. Tras colgar, el empresario volvió a mirar hacia la ciudad. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, aún existía una salida para el laberinto en que se había convertido su vida. La mañana llegó con una llovizna fina que cubría Ciudad de México, similar a aquella de 10 años atrás. Don Rodrigo había dormido apenas unas horas, atormentado por pesadillas, donde veía su imperio desmoronarse como un castillo de naipes. Se preparó con especial esmero, eligiendo uno de sus mejores trajes. Si iba a enfrentar su caída, lo haría con la dignidad intacta. Llegó a la oficina a las 6:30, media hora antes de la reunión programada con la misteriosa consultora. El edificio corporativo estaba prácticamente desierto a esa hora, lo que le permitió recorrer los pasillos sin tener que enfrentar miradas de lástima o traición. Al entrar a su despacho, Carmen ya estaba allí, organizando documentos y preparando café. Buenos días, don Rodrigo. La licenciada Vega confirmó su asistencia. Llegará en cualquier momento. Gracias, Carmen. Don Rodrigo se acercó al ventanal, observando la ciudad que despertaba bajo la lluvia. ¿Sabes algo más sobre ella? ¿Por qué está tan interesada en ayudarnos cuando claramente somos un caso perdido? Solo sé que tiene 32 años. Estudió en el extranjero con becas de excelencia. Y en los últimos 5 años ha creado una reputación formidable rescatando empresas al borde del colapso. Su método es poco convencional, pero efectivo. Don Rodrigo asintió sin apartar la mirada de la ventana. 32 años. Demasiado joven para tanta experiencia. ¿Y dices que estudió con becas? No es de familia adinerada. Entonces, según lo que pude investigar, viene de origen humilde. Creció en Iztapalapa en condiciones difíciles. Su madre falleció hace unos años. Algo en esa información provocó una sensación extraña en don Rodrigo, como si debiera recordar algo importante. Pero antes de que pudiera profundizar en ese pensamiento, el intercomunicador sonó. Don Rodrigo, la licenciada Guadalupe Vega ha llegado, anunció la recepcionista. Hazla pasar. Los segundos que transcurrieron entre ese momento y la apertura de la puerta parecieron eternos. Don Rodrigo se giró lentamente, preparándose para conocer a la persona que, según Carmen, podría ser su última esperanza. La mujer que entró al despacho no era lo que esperaba. Alta, elegante, con un traje sastre impecable y el cabello negro recogido en un moño profesional. Su rostro, de rasgos finos y piel morena clara, transmitía una seguridad absoluta, pero lo que más impactó a don Rodrigo fueron sus ojos. Ojos, grandes, profundos, que parecían contener una sabiduría impropia de su edad. «Buenos días, don Rodrigo Montero», saludó ella, extendiendo su mano con firmeza.
Soy Guadalupe Vega, directora de Vega Consultores. Don Rodrigo estrechó su mano, sintiendo una inexplicable familiaridad. Bienvenida, licenciada Vega. Agradezco su interés en nuestra complicada situación. Por favor, llámeme Lupita. Todos lo hacen. Aquel diminutivo resonó en la memoria de don Rodrigo, pero el recuerdo seguía siendo esquivo, como un sueño al despertar. Tome asiento, Lupita. Carmen, ¿podrías dejarnos solos? Una vez que la asistente se retiró, don Rodrigo fue directo, al grano. Tengo entendido que ha realizado milagros empresariales, pero debo ser franco. Nuestro caso probablemente está más allá de cualquier solución. En unas horas, la junta directiva posiblemente vote por mi destitución y la venta de activos a nuestro principal competidor. Lupita sonrió ligeramente, sin mostrar sorpresa ante esta información. Estoy al tanto de la reunión de la junta y de la oferta de los Herrera. También sé que han tenido 3 trimestres consecutivos de pérdidas, que el proyecto de Riviera Maya está paralizado por problemas legales que podrían resolverse, que su aerolínea está perdiendo dinero por rutas ineficientes y que sus hoteles boutique están mal posicionados en el mercado. Don Rodrigo no pudo ocultar su asombro. Veo que ha hecho su tarea. Siempre lo hago, respondió ella, abriendo su portafolio y extrayendo varios documentos. He estudiado el Grupo Montero durante años, don Rodrigo. Conozco sus fortalezas y debilidades mejor que muchos de sus directores, y puedo asegurarle que hay un camino para salvar su empresa si está dispuesto a implementar cambios radicales. Durante la siguiente media hora, Lupita expuso un plan de reestructuración tan detallado y estratégico que don Rodrigo sintió cómo la esperanza renacía en su interior. Hablaba con una claridad y visión que había visto en pocos ejecutivos a lo largo de su carrera, señalando oportunidades donde otros solo veían problemas. El contrato con Turismo Internacional, que perdieron hace 3 meses, puede recuperarse, explicó Lupita, mostrando un análisis de mercado. Tengo contactos en la empresa y sé que están insatisfechos con su nuevo proveedor. Además, el problema legal en Riviera Maya tiene una solución que sus abogados han pasado por alto. Un precedente en la Suprema Corte que anularía las demandas ambientales. Don Rodrigo escuchaba cada vez más impresionado. ¿Y cómo propone financiar estos cambios? Los bancos nos han cerrado las puertas. Tengo inversionistas interesados que confían en mi visión. Entrarían como socios minoritarios, sin amenazar, su control sobre el grupo. Pero hay una condición. ¿Cuál? Necesito carta blanca para implementar mis estrategias. Control total sobre las operaciones durante al menos 6 meses. Don Rodrigo se reclinó en su sillón, estudiando a la joven frente a él. En circunstancias normales, jamás consideraría ceder tanto poder a una desconocida. Pero estas no eran circunstancias normales. ¿Era esto o perderlo todo? ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué está tan interesada en salvar mi empresa, Lupita? Hay decenas de corporaciones en problemas donde podría aplicar su talento. ¿Qué hace especial al Grupo Montero? La mirada de Lupita pareció suavizarse por un instante, como si una emoción personal atravesara la fachada profesional, pero rápidamente recuperó su compostura. Digamos que tengo razones personales para querer que su legado perdure, don Rodrigo, razones que explicaré en su momento. Por ahora, necesito saber si acepta mi propuesta. La junta directiva se reunirá en menos de 1 hora. Don Rodrigo guardó silencio evaluando sus opciones. Realmente no tenía alternativas. Era confiar en esta misteriosa mujer o rendirse ante los Herrera. Acepto, dijo finalmente, pero quiero un informe semanal detallado de cada decisión que tome. Lo tendrá, aseguró Lupita extendiendo unos documentos. Este es el contrato. Mi equipo legal ya lo ha preparado. Si lo firma ahora, podré presentarme ante la Junta como su nueva directora ejecutiva de reestructuración. Don Rodrigo revisó rápidamente los documentos. Todo parecía en orden, aunque la velocidad con que Lupita había preparado todo indicaba que estaba absolutamente segura de que aceptaría su propuesta. Firmó con un suspiro,
sintiendo que estaba entregando las llaves de su reino a una extraña. «Bienvenida al Grupo Montero, licenciada Vega. No se arrepentirá, don Rodrigo», respondió ella, guardando los contratos firmados. «Ahora preparémonos para enfrentar a la junta directiva». La reunión de la junta fue exactamente como don Rodrigo había anticipado. Un grupo de hombres y mujeres nerviosos, dispuestos a abandonar el barco a la primera oportunidad. Jorge Herrera, su eterno rival, incluso había tenido la osadía de presentarse personalmente, sentado al fondo de la sala con una sonrisa de triunfo anticipado. Cuando don Rodrigo entró acompañado por Lupita, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nadie esperaba verlo con una joven desconocida, y menos aún con esa expresión renovada de confianza. «Señoras, señores, buenos días», comenzó don Rodrigo. «Antes de que procedamos con la agenda, quiero presentarles a la licenciada Guadalupe Vega, nuestra nueva directora ejecutiva de reestructuración». Las expresiones de asombro fueron unánimes. El presidente de la Junta, Francisco Medina, fue el primero en reaccionar. «Don Rodrigo, con todo respeto, la Junta no ha aprobado ningún nombramiento. Y dado el estado crítico de la empresa, cualquier decisión de este calibre debería ser consultada. El nombramiento está dentro de mis facultades como presidente del grupo», respondió don Rodrigo con firmeza. «Y la licenciada Vega no solo trae consigo una estrategia de rescate, sino también nuevos inversionistas dispuestos a inyectar el capital que necesitamos». Jorge Herrera se puso de pie, visiblemente molesto. «Esto es absurdo. El Grupo Montero está técnicamente en quiebra. Ningún inversionista serio apostaría por ustedes en este momento. Mi oferta sigue siendo la única salida viable». Fue entonces cuando Lupita tomó la palabra, con una autoridad que silenció la sala. «Señor Herrera, entiendo su frustración. Esperaba adquirir esta empresa a precio de liquidación, pero me temo que tendrá que seguir compitiendo con el Grupo Montero por muchos años más». Se dirigió luego a la junta directiva, presentando un resumen ejecutivo de su plan de reestructuración tan convincente que incluso los miembros más escépticos comenzaron a mostrar interés. Cuando explicó cómo planeaba recuperar el contrato con Turismo Internacional, varios directores intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Cómo sabe usted de las negociaciones privadas de Turismo Internacional?», preguntó uno de ellos. «Porque yo dirigí la reestructuración de su división latinoamericana hace 2 años», respondió Lupita con naturalidad. «Y mantuve excelentes relaciones con su presidente. De hecho, me ha confirmado esta mañana que están dispuestos a reconsiderar su alianza con el Grupo Montero bajo las nuevas condiciones que propongo». La reunión continuó durante horas, con Lupita respondiendo cada pregunta con precisión y seguridad. Para cuando terminó, la Junta había votado unánimemente por darle una oportunidad a su plan, posponiendo cualquier decisión sobre la oferta de los Herrera por al menos 3 meses. Jorge Herrera abandonó la sala furioso, lanzando una última mirada de desprecio hacia don Rodrigo y su nueva aliada. «Ha ganado tiempo, Montero, nada más. Esa chica no podrá salvar lo que usted mismo destruyó». Cuando todos se retiraron, don Rodrigo se quedó a solas con Lupita en la sala de juntas. «Impresionante», reconoció. «Hace unas horas estaba preparándome para perder todo, y ahora tenemos una posibilidad real de sobrevivir. Pero sigo sin entender por qué está haciendo esto». Lupita lo miró con una expresión enigmática. «Todo a su tiempo, don Rodrigo. Ahora, concentrémonos en salvar su empresa. Mañana comenzaremos con los cambios estructurales y la renegociación de contratos clave». Mientras caminaban hacia la salida, don Rodrigo no pudo evitar sentir que había algo familiar en aquella mujer, algo que iba más allá de una simple coincidencia de negocios. Su forma de hablar, la determinación en su mirada, incluso ciertos gestos le resultaban vagamente conocidos. «¿Nos habíamos visto antes, Lupita?» «Tengo la sensación de que ya nos conocíamos». Ella sonrió ligeramente. «Quizás, don Rodrigo, la vida tiene formas curiosas de conectar a las personas, pero esa es una historia para otro momento». Y con esas palabras enigmáticas se despidió, dejando a don Rodrigo con la certeza
de que su vida acababa de cambiar para siempre, sin saber aún cuán profunda sería esa transformación. Los días que siguieron a la incorporación de Lupita fueron un torbellino de actividad en el Grupo Montero. La joven ejecutiva llegaba antes que nadie y se marchaba después que todos, implementando cambios a una velocidad vertiginosa que dejaba atónitos a los empleados y directivos por igual. En su primera semana, Lupita reorganizó completamente el departamento financiero, reemplazando a ejecutivos que habían demostrado incompetencia o deslealtad por jóvenes, talentos hambrientos de oportunidades. Renegoció contratos con proveedores, consiguiendo condiciones más favorables, con el simple argumento de que una quiebra del grupo los perjudicaría más que hacer concesiones temporales. Don Rodrigo observaba este despliegue de energía y visión estratégica con una mezcla de admiración y desconcierto. En 4 décadas de carrera empresarial, jamás había visto a alguien trabajar con tal determinación y efectividad. Es como si conociera la empresa desde dentro, comentó a Carmen una tarde, mientras revisaban informes sobre los primeros resultados de la reestructuración. Sabe exactamente dónde estaban los problemas y cómo resolverlos. Es extraordinaria, coincidió Carmen, y los empleados la respetan, no solo por su autoridad, sino porque realmente los escucha. Ayer pasó 3 horas reunida con personal de mantenimiento, buscando formas de reducir costos operativos sin necesidad de despidos. Este era otro aspecto que sorprendía a don Rodrigo. A diferencia de otros consultores que había contratado, en el pasado, Lupita no veía a las personas como simples números en una planilla. Su estrategia de reestructuración no se basaba en recortes masivos de personal, sino en optimizar recursos y aprovechar el talento existente. El capital humano es el activo más valioso de una empresa, le había explicado cuando él cuestionó esta aproximación. Despedir empleados experimentados para ahorrar dinero a corto plazo es como vender los muebles para pagar la hipoteca. Resuelve el problema inmediato, pero te deja sin recursos para el futuro. Esta filosofía se reflejaba en cada decisión que tomaba. Cuando detectó que la división hotelera perdía dinero, en lugar de cerrar establecimientos, implementó un sistema de gestión más eficiente y un programa de capacitación para el personal que resultó en un aumento inmediato de la satisfacción de los clientes. Para finales del primer mes ya había resultados tangibles. El contrato con Turismo Internacional se había recuperado, tal como Lupita había prometido, trayendo consigo un flujo de efectivo vital. Los problemas legales en Riviera Maya comenzaban a resolverse gracias a una estrategia jurídica brillante diseñada por un equipo de abogados que ella personalmente había seleccionado. Sin embargo, lo más sorprendente para don Rodrigo no eran los éxitos empresariales, sino la forma en que Lupita se relacionaba con todos en la empresa, desde ejecutivos hasta personal de limpieza. Había una autenticidad en su trato, una empatía natural que rompía barreras jerárquicas y generaba lealtad instantánea. Una mañana, don Rodrigo la encontró conversando animadamente con doña Soledad, la señora que llevaba 20 años sirviendo café en las oficinas. Mi madre siempre decía que las personas que preparan nuestra comida y bebida conocen mejor una empresa que sus propios directores, explicó Lupita cuando la reunión terminó. Doña Soledad me acaba de dar información valiosísima sobre el clima laboral en departamentos que ni siquiera hemos empezado a evaluar. Tu madre parece haber sido una mujer sabia, comentó don Rodrigo, sintiendo nuevamente esa extraña familiaridad que Lupita despertaba en él. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de la joven. Lo era. Me enseñó que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte, incluso cuando no tienes nada más. Aquellas palabras resonaron profundamente en don Rodrigo, como un eco lejano que no lograba ubicar. Antes de que pudiera indagar, más, fueron interrumpidos por una llamada urgente. El contrato con la cadena hotelera internacional que Lupita había estado negociando durante semanas finalmente se había concretado. La noticia se extendió rápidamente por toda la empresa. Era el mayor éxito del Grupo Montero en años.
un contrato que aseguraba la gestión de 15 hoteles de lujo en destinos turísticos clave de México y América Latina. La inyección de capital sería suficiente para estabilizar completamente las finanzas del grupo. Esa tarde, don Rodrigo organizó una pequeña celebración en la sala de juntas. Mientras el champán corría y los ejecutivos intercambiaban felicitaciones, observó a Lupita desde la distancia. A diferencia de la mayoría, ella no bebía alcohol y mantenía una discreta sobriedad en medio de la euforia general. «No deberías estar aquí sola», dijo acercándose. «Eres la artífice de este triunfo». Lupita sonrió levemente. «Solo hice mi trabajo, don Rodrigo, y aún queda mucho por hacer». Siempre tan modesta. Don Rodrigo la estudió con atención. «¿Sabes? Después de 2 meses trabajando juntos, sigo sin entender tus motivaciones. Cualquier otra persona en tu posición habría exigido una compensación extraordinaria por estos resultados, pero tú ni siquiera has mencionado el tema de tu remuneración». «El dinero no siempre es la mejor motivación», respondió ella, mirando hacia la ciudad a través del ventanal. «A veces hay satisfacciones más profundas en ver crecer algo que estaba condenado a desaparecer». Don Rodrigo asintió, sintiendo que había algo no dicho en aquellas palabras, un significado oculto que no lograba descifrar. «Háblame de ti, Lupita. Sé que creciste en Iztapalapa, que estudiaste con becas, que tu madre falleció. Pero no, sé quién eres realmente. ¿Qué te impulsa?». Por un instante pareció que Lupita iba a revelar algo importante. Sus ojos, siempre tan seguros, mostraron una vulnerabilidad inusual. Pero el momento pasó cuando uno de los ejecutivos se acercó para consultarle sobre un detalle del nuevo contrato. En los días siguientes, don Rodrigo intentó nuevamente conocer más sobre el pasado de Lupita, pero ella siempre encontraba formas sutiles de desviar la conversación hacia temas empresariales. Era como si deliberadamente mantuviera una distancia profesional, evitando cualquier conexión personal. A pesar de esta reserva, la relación laboral entre ambos se fortalecía. Lupita consultaba con don Rodrigo cada decisión importante, valorando su experiencia y conocimiento del mercado mexicano. Por su parte, él aprendía de su visión fresca y su comprensión intuitiva de las nuevas tendencias empresariales. El tercer mes de la reestructuración llegó con noticias extraordinarias. Las acciones del Grupo Montero habían recuperado el 60% de su valor, y la confianza de los inversionistas estaba completamente restaurada. Los Herrera, que habían estado esperando la quiebra del grupo para adquirirlo a precio de liquidación, veían ahora cómo su oportunidad se desvanecía. «Hemos recibido una propuesta interesante», comentó Lupita durante una reunión privada, con don Rodrigo. «Jorge Herrera quiere reunirse para discutir una posible colaboración en lugar de una adquisición. Parece que ha aceptado que no podrá hundirnos». Don Rodrigo no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. «¿Qué recomiendas?». «Escucharlo», respondió Lupita pragmáticamente. «La competencia destructiva solo beneficia a empresas extranjeras que quieren entrar al mercado mexicano. Una alianza estratégica en ciertos sectores podría fortalecer a ambos grupos». Don Rodrigo la miró con asombro. Unos meses atrás habría rechazado indignado cualquier acercamiento de los Herrera. La mera idea de colaborar con su archienemigo le habría parecido una traición a todo lo que había construido. Pero ahora la propuesta tenía sentido. Lupita le había enseñado a ver más allá de rivalidades personales, a entender que en el mundo empresarial moderno, la colaboración a veces era más poderosa que la competencia. «Organiza la reunión», accedió finalmente. El encuentro con Jorge Herrera fue tenso pero productivo. El antiguo rival, visiblemente impresionado por la recuperación del Grupo Montero, propuso una joint venture para desarrollar un ambicioso proyecto turístico en Milamisintusin, la costa del Pacífico. Lupita dirigió las negociaciones con una habilidad que dejó a ambos empresarios veteranos maravillados. Cuando Herrera se marchó, prometiendo enviar una propuesta formal en los próximos días, don Rodrigo se volvió hacia Lupita con una nueva admiración.
Acabas de convertir a nuestro mayor enemigo en un aliado potencial. Hace 6 meses, ese hombre estaba esperando para desmembrar mi empresa y hoy prácticamente te suplicaba aceptar su propuesta. Lupita sonrió. Los negocios no son personales, don Rodrigo, son sobre crear valor, y a veces quienes más nos han dañado pueden convertirse en nuestros mejores aliados cuando las circunstancias cambian. Aquella noche, mientras regresaba a su penthouse, don Rodrigo reflexionó sobre cómo había cambiado su visión del mundo empresarial en estos meses. Lupita no solo había salvado su empresa, estaba transformando su forma de liderazgo, enseñándole que la empatía y la visión humana no estaban reñidas con el éxito financiero. Al contrario, podían ser su motor más poderoso. Al día siguiente, una situación inesperada sacudió la rutina de la empresa. Doña Soledad, la señora del café, sufrió un desvanecimiento mientras trabajaba. Lupita, que casualmente pasaba por allí, reaccionó con una rapidez sorprendente, organizando su traslado inmediato al hospital y acompañándola personalmente. Don Rodrigo se enteró horas después, cuando Carmen le informó que Lupita había cancelado todas sus reuniones para quedarse en el hospital con la empleada. Canceló la videoconferencia con los inversionistas japoneses por una trabajadora de la cafetería. Preguntó, incrédulo. Así es, confirmó Carmen. Y cuando llamé para preguntarle si debíamos reprogramar, me dijo algo que me impactó. Dile a don Rodrigo que algunas inversiones no se miden en dinero, sino en humanidad. Aquella frase golpeó a don Rodrigo como una revelación. De repente, fragmentos dispersos comenzaron a conectarse en su mente. La sensación de familiaridad, la extraña motivación de Lupita para salvar específicamente su empresa, su conocimiento detallado del grupo, sin haber trabajado nunca allí, su filosofía sobre la dignidad que nadie puede quitar. Casi en trance, don Rodrigo abrió el cajón de su escritorio y extrajo nuevamente aquella nota amarillenta que había guardado durante 10 años. Gracias por la comida, señor. Algún día regresaré para ayudarlo como usted me ayudó hoy. Lupita V. La inicial, Lupita V. Vega, Guadalupe Vega. No podía ser coincidencia. La niña hambrienta que había alimentado una década atrás, a quien luego ayudó a través de su fundación, sin seguir personalmente su progreso, ¿podría ser la misma mujer brillante que ahora salvaba su imperio? Con el corazón acelerado, don Rodrigo tomó su abrigo y salió apresuradamente hacia el hospital. Necesitaba confirmar lo que su intuición ya le gritaba. Necesitaba saber si la semilla de bondad que había plantado sin pensar en un simple gesto de humanidad había crecido hasta convertirse en el árbol que ahora le daba sombra cuando más la necesitaba. El Hospital Ángeles de Polanco, uno de 1900, los más prestigiosos de la Ciudad de México, recibía a pacientes de todas las clases sociales, gracias a un programa de atención médica que el Grupo Montero había implementado para sus empleados años atrás. Ironía del destino, había sido una de las pocas iniciativas genuinamente altruistas que don Rodrigo había mantenido, incluso en los peores momentos financieros de la empresa. Mientras atravesaba las puertas automáticas del hospital, don Rodrigo sentía una mezcla de nerviosismo e incredulidad. La posibilidad de que Lupita fuera aquella niña de Iztapalapa parecía simultáneamente imposible y perfectamente lógica. Explicaría tantas cosas: su conocimiento detallado del grupo, su determinación por salvarlo, su filosofía de liderazgo humanista que tanto contrastaba con el ambiente corporativo tradicional. En la recepción, una enfermera le indicó la habitación donde doña Soledad había sido ingresada. Al llegar al tercer piso, don Rodrigo escuchó una voz familiar proveniente de una sala de espera cercana. Era Lupita, hablando por teléfono con tono profesional, pero cálido. Entiendo la urgencia, pero tendrán que esperar hasta mañana, decía. Sí, soy consciente del valor del contrato. No puedo delegar esto. Algunos compromisos son más importantes que los negocios. Cuando terminó la llamada, don Rodrigo se acercó. Lupita parecía cansada,
pero mantenía esa compostura serena que la caracterizaba. «Don Rodrigo no esperaba verlo aquí», dijo, visiblemente sorprendida. «Carmen me contó lo sucedido con doña Soledad. ¿Cómo está?» «Estable. Fue un episodio de presión alta severa. Descubrieron que no estaba tomando su medicación porque no podía pagarla. El seguro médico de la empresa no cubría ese tratamiento específico». Don Rodrigo asintió, sintiendo una punzada de culpabilidad. En los últimos años había recortado beneficios médicos para reducir costos. «Me encargaré personalmente de que reciba la atención necesaria», prometió, «y revisaremos la cobertura del seguro para todos los empleados». Lupita sonrió levemente. «Ya me adelanté. He pedido a Recursos Humanos que preparen una propuesta para mejorar el plan de salud corporativo. Es una inversión que se traduce en mayor productividad y lealtad». Se produjo un silencio, durante el cual don Rodrigo observó detenidamente a la joven ejecutiva. Ahora que buscaba similitudes, podía ver rastros de aquella niña en la mujer que tenía frente a él, la misma determinación en la mirada, la misma dignidad innata. «Lupita, ¿podemos hablar en privado?». Ella asintió, conduciéndolo hacia una pequeña terraza en el mismo piso. La tarde caía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Desde allí podían verse los rascacielos del centro financiero, incluida la torre del Grupo Montero. «Tengo algo que preguntarte», comenzó don Rodrigo, extrayendo la nota amarillenta de su bolsillo. «¿Reconoces esto?». Lupita tomó el papel con manos ligeramente temblorosas. Al ver su contenido, su expresión profesional se transformó. Por primera vez desde que la conocía, don Rodrigo vio una vulnerabilidad genuina en su rostro. «Lo conservó todo este tiempo», murmuró ella, «más para sí misma que para él». «Entonces eres tú», confirmó don Rodrigo, sintiendo una emoción inexplicable. «La niña que llegó pidiendo comida hace 10 años». Lupita asintió lentamente devolviendo la nota. «Pensé que lo descubriría antes. A veces dejaba pistas deliberadas, esperando que hiciera la conexión. ¿Por qué no me lo dijiste directamente?». «Quería que mi trabajo hablara por sí mismo», explicó. «Si le hubiera revelado mi identidad desde el principio, podría haber pensado que apelaba a su caridad o a un sentimiento de deuda. Necesitaba demostrar mi valor profesional, que me eligiera por mis capacidades, no por nuestro pasado». Don Rodrigo la miró con nuevos ojos, recomponiendo la historia en su mente. «La Fundación Montero te ayudó, ¿verdad? Recuerdo haber dado instrucciones». «Así es. Después de aquel día, su fundación localizó a mi madre y a mí. Nos ofreció una vivienda digna, tratamiento médico para ella y una beca completa para mí. Fue el punto de inflexión en nuestras vidas». Caminó hasta la barandilla de la terraza, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos. «Mi madre pudo recibir el tratamiento que necesitaba, lo que le dio 5 años más de vida. Yo pude estudiar en buenas escuelas, destacar académicamente. Obtuve becas para la universidad y luego para estudiar un MBA en Estados Unidos. Pero eso no explica por qué volviste específicamente al Grupo Montero», observó don Rodrigo. «Con tu talento podrías haber trabajado en cualquier empresa del mundo». Lupita se volvió hacia él con una sonrisa cargada de significado. «¿Recuerda exactamente qué decía mi nota? Algún día regresaré para ayudarlo como usted me ayudó. Hoy no era una frase infantil, don Rodrigo, era una promesa». La revelación impactó profundamente a don Rodrigo. Durante años había visto aquella nota como una curiosidad, un gesto tierno de una niña agradecida. Jamás imaginó que esas palabras serían tomadas tan literalmente, que aquella promesa infantil se convertiría en una misión de vida. «Me estás diciendo que construiste toda tu carrera, te convertiste en una experta en reestructuración empresarial, solo para cumplir una promesa hecha cuando tenías 12 años? No solo por eso», aclaró Lupita. «Mi pasión por los negocios es genuina, pero sí, seguí su carrera y la de su empresa durante años. Cuando supe que el Grupo Montero estaba en problemas, sentí que el momento había llegado. Era mi oportunidad de devolver lo que usted y su fundación hicieron por mí».
Don Rodrigo se apoyó en la barandilla, abrumado por la magnitud de aquella revelación. Es asombroso. Todo este tiempo, todo lo que has logrado. Usted plantó una semilla, don Rodrigo, una semilla de oportunidad en tierra fértil. Mi madre siempre decía que un acto de bondad nunca es pequeño para quien lo recibe. Aquel desayuno que me ofreció, aquella dignidad con que me trató, cambió el curso de mi vida. Y ahora tú has cambiado el curso de la mía, reconoció él, con la voz cargada de emoción. Has salvado mi empresa, mi legado, y has hecho mucho más que eso. Me has enseñado una nueva forma de liderazgo, una visión de negocios que había olvidado o quizás nunca entendí completamente. Se produjo un silencio cómplice entre ambos, mientras contemplaban la ciudad, que se iluminaba gradualmente con la llegada de la noche. Dos personas unidas por un hilo invisible del destino, un gesto de humanidad que había atravesado el tiempo para regresar multiplicado. «Hay algo más que debes saber», dijo finalmente. «Lupita, cuando la Fundación Montero nos ayudó, mi madre insistió en que si algún día mejoraba nuestra situación, debíamos retribuir de alguna forma. No fue casualidad que eligiera estudiar administración de empresas. Quería entender cómo funcionaba el mundo que usted habitaba. ¿Cómo podían las corporaciones ser instrumentos de cambio positivo? ¿Tu madre llegó a ver tus logros?», preguntó don Rodrigo. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Lupita. «No todos. Falleció cuando yo estaba terminando la universidad, pero vivió lo suficiente para verme graduarme con honores y conseguir mi primera beca internacional. Siempre le hablé de usted, de cómo un empresario ocupado se detuvo a alimentar a una niña hambrienta. Para ella, usted representaba la prueba de que la bondad existe en todos los niveles sociales». Don Rodrigo sintió un nudo en la garganta. En su larga carrera empresarial, había recibido innumerables reconocimientos, premios y distinciones, pero ninguno le había conmovido tanto como saber que una mujer humilde de Iztapalapa lo había considerado un ejemplo de bondad para su hija. «Tu madre debe haber sido una mujer extraordinaria», comentó. «Lo era. Me enseñó que la verdadera dignidad no depende de lo que tienes, sino de quién eres, que incluso en las peores circunstancias siempre podemos elegir cómo actuar». Lupita hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Cuando enfermó gravemente, me hizo prometerle algo más, que si algún día tenía éxito, nunca olvidaría de dónde venía, y que usaría mi posición para tender puentes, no para construir muros». «Una promesa que has cumplido admirablemente», observó don Rodrigo. «La forma en que has manejado la reestructuración, priorizando a las personas sin sacrificar resultados, es una lección para todos nosotros». El teléfono de Lupita sonó, rompiendo el momento. Era el médico de doña Soledad, informando que la paciente estaba lista para recibir visitas. «Deberíamos volver», sugirió Lupita. «La doctora dice que podrá irse a casa mañana si pasa bien la noche». Mientras regresaban al interior del hospital, don Rodrigo caminaba en silencio, procesando todo lo que había descubierto. La magnitud de la coincidencia, o quizás del destino, lo sobrecogía. Aquel simple gesto de alimentar a una niña hambrienta había regresado a él en el momento más crítico de su vida, transformado en la salvación de todo lo que había construido. «¿Qué sigue ahora, Lupita?», preguntó, deteniéndose antes de entrar a la habitación de doña Soledad. «La reestructuración está prácticamente completada. Has cumplido tu promesa con creces». Lupita lo miró con una mezcla de serenidad y determinación. «Ahora, don Rodrigo, comienza la verdadera transformación. Hemos salvado el Grupo Montero, pero aún podemos convertirlo en mucho más. Una empresa que genere no solo riqueza, sino bienestar. Un modelo de negocio que demuestre que el éxito financiero y el impacto social positivo no son objetivos contrapuestos, sino complementarios». «¿Y tú serías parte de ese futuro?», preguntó él, con una esperanza que no se atrevía a nombrar. «Si usted me lo permite, sí. Tengo muchas ideas sobre cómo el Grupo Montero podría expandirse hacia sectores con alto impacto social, vivienda asequible, educación, salud».
Don Rodrigo asintió, sintiendo cómo una nueva visión se formaba en su mente. No era el final de un ciclo, sino el comienzo de uno nuevo. Una segunda oportunidad no solo para su empresa, sino para él mismo como líder y como ser humano. Creo que tenemos mucho de qué hablar entonces, dijo, con una sonrisa genuina. Pero primero, visitemos a doña Soledad. Las personas siempre antes que los negocios, ¿no es así? Exactamente, confirmó Lupita con una mirada cómplice. Y mientras entraban juntos a la habitación del hospital, don Rodrigo comprendió que el verdadero legado no estaba en los edificios que había construido ni en las fortunas que había amasado, sino en las vidas que había tocado, a veces sin siquiera ser consciente de ello, y que en ocasiones un simple desayuno ofrecido a una niña hambrienta podía convertirse en el principio de una historia extraordinaria que cambiaría para siempre el destino de ambos. 5 años habían transcurrido desde aquella tarde en 1900 el hospital cuando don Rodrigo descubrió la verdadera identidad de Lupita. 5 años de transformación profunda, no solo para el Grupo Montero, sino para todos los involucrados en esta historia extraordinaria. La Ciudad de México despertaba bajo un sol radiante de primavera. En lo alto de la Torre Montero, completamente renovada y ahora coronada por un impresionante jardín vertical, se celebraba una ceremonia especial. Ejecutivos, empleados de todos los niveles, representantes gubernamentales y líderes sociales se congregaban para presenciar un momento histórico, la transición oficial de liderazgo del Grupo Montero. Don Rodrigo, ahora con 70 años y pinos con una expresión serena que contrastaba con la dureza de antaño, observaba el salón lleno mientras se preparaba para su discurso. Su mirada se detuvo en Lupita, quien conversaba animadamente con un grupo de jóvenes becarios del nuevo programa educativo de la Fundación. A sus 37 años, Guadalupe Vega se había convertido en una de las ejecutivas más respetadas de Latinoamérica, no solo por sus logros empresariales, sino por su visión innovadora que integraba rentabilidad con responsabilidad social. Carmen, quien seguía siendo su fiel asistente después de tantos años, se acercó con una sonrisa. «Ya está todo listo, don Rodrigo, cuando usted diga». «Gracias, Carmen. No solo por hoy, sino por todos estos años», respondió él con afecto genuino. «No habría llegado hasta aquí sin ti». El salón se silenció gradualmente cuando don Rodrigo subió al podio. Frente a él, rostros expectantes aguardaban sus palabras. Entre ellos, caras familiares como la de doña Soledad, quien había sido promovida a supervisora de servicios alimentarios tras su recuperación, y Jorge Herrera, ahora socio estratégico en varios proyectos conjuntos que habían beneficiado a ambos grupos empresariales. «Buenos días a todos», comenzó don Rodrigo con voz firme pero cálida. «Hoy no solo celebramos una transición de liderazgo, sino también la culminación de un proceso de transformación que comenzó hace 5 años con una simple pregunta. ¿Qué significa realmente el éxito empresarial?» Hizo una pausa, observando el rostro de cada persona presente. «Durante 4 décadas, construí este grupo creyendo que el éxito se medía únicamente en términos de rentabilidad, crecimiento y poder en el mercado. Construí edificios, expandí operaciones, acumulé riqueza. Y sin embargo, cuando todo estuvo a punto de derrumbarse, descubrí que esos logros eran vacíos sin un propósito mayor». Su mirada se posó en Lupita, quien le devolvió una sonrisa alentadora. Hace 15 años, un pequeño gesto de humanidad cambió el curso de 2 vidas. Alimenté a una niña hambrienta sin esperar nada a cambio, y 10 años después, cuando mi imperio se desmoronaba, esa misma niña, convertida en una brillante profesional, regresó para salvarlo. Todo. Un murmullo recorrió la sala. Aunque la historia se había convertido en parte de la mitología corporativa del Grupo Montero, escucharla directamente de don Rodrigo tenía un impacto especial. Guadalupe Vega no solo rescató esta empresa de la quiebra, nos enseñó una nueva forma de hacer negocios. Nos demostró que la empatía no está reñida con la rentabilidad,
que cuidar a las personas no es un gasto, sino una inversión, y que la mayor riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Don Rodrigo procedió a enumerar los logros de los últimos 5 años. La recuperación financiera completa del grupo, la expansión hacia nuevos mercados con énfasis en proyectos de alto impacto social, la transformación de la Fundación Montero en una de las organizaciones filantrópicas más efectivas del país y la implementación de políticas laborales pioneras que habían convertido al Grupo Montero en uno de los mejores lugares para trabajar en México. Nuestros resultados financieros demuestran que hacer el bien es también buen negocio, continuó. La rentabilidad del grupo ha crecido consistentemente, nuestras acciones han triplicado su valor y hemos atraído inversionistas internacionales que comparten nuestra visión de empresas con propósito. Tomó un vaso de agua, preparándose para la parte más significativa de su discurso. Por eso, hoy no me retiro con tristeza, sino con profunda satisfacción. Y no podría estar más orgulloso de anunciar oficialmente que Guadalupe Vega asumirá desde hoy la presidencia ejecutiva del Grupo Montero. Los aplausos estallaron mientras Lupita se dirigía al podio. Don Rodrigo la recibió con un abrazo paternal que conmovió a todos los presentes. Era la culminación visible de una historia que había comenzado 15 años atrás con un simple plato de comida. Cuando invité a aquella niña hambrienta a desayunar, continuó don Rodrigo, mientras Lupita permanecía a su lado, jamás imaginé que estaba sembrando la semilla de mi propia salvación. Esta es la lección más valiosa que les dejo. Nunca subestimen el poder de un acto de bondad. Puede parecer insignificante en el momento, pero tiene el potencial de transformar vidas enteras, incluida la propia. Mientras concluía su discurso, don Rodrigo entregó formalmente a Lupita un antiguo reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre, símbolo tradicional de sucesión en la familia Montero. Este reloj ha pasado por generaciones en mi familia, explicó. Hoy te lo entrego, Guadalupe, no solo como símbolo de liderazgo empresarial, sino como reconocimiento de que la verdadera familia se forma con lazos que van más allá de la sangre. Lupita, visiblemente emocionada, tomó el reloj con manos temblorosas. Cuando se acercó al micrófono, su voz reflejaba una mezcla de determinación y gratitud. Gracias, don Rodrigo, por esta confianza que va mucho más allá de lo profesional, comenzó. Hace 15 años, entré a este edificio como una niña, hambrienta, buscando simplemente algo para comer. Hoy asumo la responsabilidad de liderar esta organización con la misma humildad, pero con una visión clara de lo que podemos lograr juntos. Su discurso fue conciso pero poderoso, delineando su visión para el futuro del grupo, consolidar su posición como líder en el mercado mientras expandía su impacto social positivo, demostrando que las empresas pueden ser poderosos agentes de cambio cuando ponen a las personas en el centro de su estrategia. El Grupo Montero no es solo una corporación, es una comunidad de personas comprometidas con un propósito mayor, afirmó. Y mi compromiso con cada uno de ustedes es mantener vivo ese espíritu de humanidad que don Rodrigo me enseñó aquel día de invierno, cuando yo era solo una niña, con hambre, y él un empresario ocupado que decidió verme como persona. La ceremonia continuó con la presentación del nuevo proyecto insignia del grupo, Ciudad Esperanza, un desarrollo urbano integral en Iztapalapa, el mismo barrio donde Lupita había crecido. No se trataba de un simple conjunto habitacional, sino de un ecosistema completo que incluía viviendas dignas a precios accesibles, escuelas, centros de salud, espacios culturales y zonas verdes, todo diseñado con los más altos estándares de sustentabilidad. Este proyecto representa la materialización de nuestra filosofía, explicó Lupita, mientras mostraba los planos y maquetas. Demuestra que es posible crear desarrollos rentables que simultáneamente transformen comunidades vulnerables. Cada familia que encuentre un hogar digno en Ciudad Esperanza será un recordatorio viviente de que los negocios pueden y deben ser una fuerza para el bien. Entre los invitados especiales destacaba un grupo de jóvenes,
de Iztapalapa, beneficiarios de las becas educativas de la Fundación Montero. Don Rodrigo los observaba con especial atención, preguntándose si entre ellos estaría la próxima Lupita, alguien que transformaría el mundo gracias a una oportunidad. La celebración continuó con un almuerzo donde se mezclaban ejecutivos y empleados de todos los niveles en un ambiente de camaradería que reflejaba la nueva cultura corporativa. Don Rodrigo, liberado ya del peso de la dirección ejecutiva, disfrutaba conversando con personas que antes apenas habría notado. Técnicos de mantenimiento, personal administrativo, guardias de seguridad. En un momento de la celebración, se encontró en una terraza junto a Lupita, contemplando el paisaje urbano de la Ciudad de México. ¿Satisfecho con tu decisión?, preguntó ella. Completamente, respondió él con serenidad. El grupo queda en las mejores manos posibles, y yo finalmente tendré tiempo para conocer a mi nieto en España. Alejandro y su esposa están esperando mi visita la próxima semana. La reconciliación con su hijo había sido otro de los frutos inesperados de esta transformación. Inspirado por la historia de Lupita, don Rodrigo había tendido puentes hacia Alejandro, iniciando un proceso de sanación familiar que había culminado en una relación renovada. «Hay algo que quiero mostrarte antes de que te vayas», dijo Lupita, extrayendo un sobre de su portafolio. «Acaba de llegar esta mañana». Don Rodrigo abrió el sobre con curiosidad. Contenía una fotografía enmarcada de una niña pequeña sonriendo frente a un edificio escolar recién construido, junto con una carta. La foto llevaba una inscripción: Daniela Vega Ramírez, primera estudiante de la escuela Elena Vega en Iztapalapa. ¿Elena Vega?, preguntó, reconociendo el nombre de la madre de Lupita. Sí. La escuela forma parte de nuestro proyecto piloto en Iztapalapa, previo a Ciudad Esperanza. La inauguramos hace 6 meses y ya tiene 300 estudiantes. Daniela es mi sobrina, la hija de mi prima hermana. Don Rodrigo sintió cómo la emoción lo embargaba. Es un hermoso homenaje a tu madre. Ella siempre creyó en el poder transformador de la educación, explicó Lupita. Decía que los libros eran ventanas hacia mundos que de otra forma jamás conoceríamos. Trabajó como personal de limpieza en una escuela durante años, asegurándose de que yo nunca faltara a clases, incluso en los días más difíciles. Una mujer sabia, comentó don Rodrigo, devolviendo la fotografía. Estaría inmensamente orgullosa de ti. De nosotros, corrigió Lupita. Esta historia nos pertenece a ambos. Usted plantó la semilla, yo solo la cultivé. Don Rodrigo asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. ¿Sabes? Durante décadas me pregunté cuál sería mi legado. Pensaba en edificios, en fortunas, en reconocimientos. Nunca imaginé que mi acto más trascendente sería compartir un desayuno con una niña hambrienta. A veces los momentos más significativos de nuestras vidas pasan desapercibidos cuando ocurren, reflexionó Lupita. Solo con el tiempo entendemos su verdadero valor. La fiesta continuaba en el salón, pero ellos permanecieron un momento más en la terraza, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Don Rodrigo pensó en todos los cambios que había experimentado en estos años, de ser un empresario implacable obsesionado con el poder y la riqueza, a convertirse en un mentor y guía que ahora valoraba más las relaciones humanas que las posesiones materiales. ¿Tienes miedo?, preguntó a Lupita, refiriéndose a la enorme responsabilidad que acababa de asumir. Ella sonrió con confianza. Respeto el desafío, pero no le temo. Usted me enseñó que incluso los imperios más grandes comienzan con decisiones simples tomadas desde la humanidad. Seguiré ese ejemplo. Don Rodrigo puso una mano sobre el hombro de Lupita, sintiendo un orgullo paternal que nunca había experimentado tan intensamente, ni siquiera con su propio hijo. El Grupo Montero siempre fue mi vida, dijo. Pero ahora entiendo que las empresas no son edificios ni balances financieros, son personas unidas por un propósito común, y no podría dejar mi legado en mejores manos que las tuyas. Regresaron juntos al salón, donde la celebración continuaba.
Don Rodrigo observaba con satisfacción cómo Lupita se movía entre los invitados con esa mezcla única de autoridad y calidez que la caracterizaba. La niña hambrienta de Iztapalapa se había convertido en una líder excepcional que transformaría no solo una empresa, sino la forma misma de entender los negocios en México. Esa noche, mientras regresaba a su penthouse por última vez, antes de mudarse a una casa más modesta cerca del bosque de Chapultepec, don Rodrigo encontró sobre su escritorio un pequeño paquete con una nota de Lupita. Al abrirlo, descubrió una placa de cristal grabada con una frase: «Un acto de bondad puede transformar un destino. Un destino transformado puede cambiar el mundo». Y junto a la placa un simple billete doblado con la caligrafía infantil que tan bien conocía. «Gracias por la comida, señor. Algún día regresaré para ayudarlo como usted me ayudó hoy. Lupita Vie». Don Rodrigo sonrió, comprendiendo el mensaje profundo en este gesto. El círculo se había cerrado perfectamente. La semilla plantada 15 años atrás había florecido en un árbol majestuoso, bajo cuya sombra ahora muchos encontrarían refugio y oportunidades. Y mientras contemplaba las luces de la ciudad que había ayudado a construir, don Rodrigo Montero entendió al fin la lección más valiosa de toda su vida: que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que sembramos en los demás. Y que a veces, un simple desayuno ofrecido a una niña hambrienta puede convertirse en el acto más significativo de toda una existencia.